Hola, 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 buenos días, tardes, noches, según desde dónde y a qué hora me estén escuchando. Este es el quinto día de nuestro escritubre y la palabra clave de hoy es... ¿Cuál era? Y la palabra clave de hoy es género. Género, una de las palabras que más se repite cuando hablamos de literatura o cuando la gente habla de literatura. ¿Y por qué digo cuando la gente? Porque nosotros como escritores no deberíamos de estarnos preocupando por el tema del género. ¿Qué es el género? Cuando estamos dando vueltas en nuestro catálogo de Netflix o del servicio de streaming de su preferencia, vemos comedia, romance, acción, thriller, terror, etcétera. Esto es el género. ¿A qué categoría pertenece nuestra novela? Ahora, también existe otra cosa que es el género, que es el género literario base, digamos, novela, cuento, haiku, poesía, ensayo, teatro, etc. Pero hablando de novelas, pues existen todos estos géneros que han sido los que se han decidido, de la manera que se ha decidido catalogar las historias para que sean más fácilmente vendibles. ¿Por qué digo que los escritores no debemos pensar en términos de género? Porque los géneros son etiquetas creadas por quienes tienen que vender los libros o por quienes critican los libros o por quienes estudian los libros para que sea más fácil categorizarlos y hablar de ellos. El ejemplo que siempre pongo es cuando se habla, por ejemplo, de épocas históricas y se habla de el medievo, el renacimiento, la posmodernidad. Y es una manera de separar épocas y de dividir épocas para poder estudiarlas y hablar de ellas y hablar de algo que es más o menos una época más o menos que abarca de esta época a esta época, de este año a este año. Pero no existe una manera de que las épocas y los pensamientos de las personas se dividan de una manera tan fija. Digamos que el Renacimiento, aunque empieza en el siglo XV, no es real que entonces se olvidó todo el pensamiento medieval en el siglo XV y después ya todo es renacentista. No, son procesos que se filtran a lo largo de siglos y siglos, de docenas y docenas de años. El posmodernismo seguía teniendo algo de modernismo y lo que viene después del posmodernismo también sigue teniendo posmodernismo. Digamos que las divisiones que se hacen las hacen los académicos para poder hablar de estas épocas. De la misma manera, nosotros hablamos de géneros, las editoriales hablan de géneros, los académicos hablan de géneros literarios para poder hablar de ellos, porque si no tendríamos que, nos tardaríamos horas explicando cada cosa y es más fácil decir, bueno, es una comedia, pero tiene rasgos de esto y de esto. Entonces partimos de esas etiquetas generales. Pero uno como escritor no tiene que estarse preocupando de a qué género pertenece lo que está escribiendo, ni en un sentido ni en el otro. O sea, ni cuando estás escribiendo tienes que preocuparte de si es una novela o un ensayo o prosa poética eh, o poesía en prosa, ni tampoco tienes que preocuparte en si es fantasía, acción, novela épica, romántica, etc. ¿Por qué? Uno va a decir lo que tiene que decir. Uno escribe lo que tiene que escribir, se llame como se llame la etiqueta que después le vayan a poner a nuestro libro. Nosotros no tenemos por qué ceñirnos a ninguna de estas etiquetas. ¿Por qué? Porque estas etiquetas traen incluidas como una serie de reglas, ¿no? Decimos, bueno, la fantasía tiene este tipo de reglas, o en un thriller siempre tiene que ocurrir esto, o en una comedia siempre tiene que ocurrir esto. Y eso nos limita, nos mete en una cajita en donde nuestros personajes no pueden actuar de manera natural porque decimos, no, esto no pasaría en una comedia, o esto no pasaría en un thriller, o ay, esto que estoy escribiendo suena más a ensayo que a novela, lo voy a quitar. Nosotros no nos limitamos a la hora de escribir, decimos lo que tenemos que decir de la forma en que nos es natural decirlo. Hay muchas novelas que mezclan géneros, me refiero a estos géneros de fantasía, acción, y también hay muchos textos que mezclan géneros literarios, o sea, novelas que tienen pedazos de ensayo, digamos que podemos tener un narrador que es muy reflexivo y acaba echándonos toda una reflexión acerca de la institución del matrimonio. Y no por eso deja de ser una novela y se convierte en un ensayo. Es lo que es las dos cosas, es ninguna cosa, no nos importa. No te detengas ni te frenes a pensar a qué género pertenece lo que estás escribiendo. Tú simplemente escribe y que esta categorización la haga alguien después. Ahora, si tú tienes que enviar a una editorial y te piden cuál es el género, yo creo que ahí sí que puedes inventarte algo. He oído desde novela ultraviolenta de narcotráfico feminista, y ahí te inventaste un género,
usando palabras clave que la gente va a entender, pero mientras estás escribiendo, antes de tener que catalogarlo, antes de tener que enviarlo a ningún lado o que tener que ponerlo dentro de un cajoncito, no lo hagas. No digas, voy a escribir una novela de fantasía para este concurso. No, tú escribe lo que tienes que escribir y luego ves en qué concurso encaja. ¿Por qué? Para no limitarte, para no tener que ceñirte a una serie de reglas. No hay reglas. Hay reglas ortográficas y esas a mí sí me gusta, sí me gusta que se respeten. Pero más allá de eso, no hay nadie que te va a decir y no hay una manera de hacer las cosas. Hay tu manera, tu mensaje y la forma que encuentras con todos tus recursos de decir lo que tenías que decir. Nos vemos mañana para seguir con nuestro escritubre. Si te está gustando esta serie, por favor, dale like, dale click a la campanita y suscríbete a este canal. Nos vemos pronto.